Hola, ¿qué tal? Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros, va a ser un programa sumamente interesante. Como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? Muy buenas noches a nuestro auditorio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, con el gusto de saludar a nuestra audiencia y pues con el gusto de anunciar que ya se acabaron las campañas al final del día. Y pues bueno, para hablar de este tema y para hablar concretamente de Veracruz, nos tenemos una de las invitadas más importantes que han estado en la clave, sin duda alguna, la senadora Beatriz Paredes Rangel, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenida, senadora. Muchas gracias, mucho gusto de estar con ustedes y de acompañar a través de este medio a la población veracruzana. Muchas gracias, senadora. Bueno, pues vamos a arrancar la charla con usted, aprovecharla todo el tiempo que se pueda. La hemos visto muy activa en los últimos días en Veracruz. Yo quisiera iniciar esta charla con usted, si me lo permite, preguntándole ¿qué le representa Veracruz para Beatriz Párez? Bueno, yo creo que para muchísimos mexicanos no hay mexicano completo si no comprende y ama a Veracruz. Veracruz es fundamental en la cultura nacional y desde luego quienes conocemos la historia de México sabemos la trascendencia que en la etapa tanto del descubrimiento, de la colonización, de la conquista y de la época colonial e independiente ha tenido Veracruz. Es crucial, es una columna vertebral en la historia de la construcción de México como país y de nuestro mestizaje. Pero además de esa comprensión esencial, y del papel que en el México moderno jugó el rol social de los veracruzanos en la revolución, la defensa heroica del puerto en la etapa del siglo XIX y desde luego la construcción de la nueva época de México con la sucesiva participación de dos presidentes de origen veracruzano, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, esta comprensión histórica del papel de los veracruzanos en la construcción del México del siglo XX, que me parece primordial. A mí, en lo personal, Veracruz me resulta entrañable porque mi padre hizo la mayor parte de su vida en el puerto, mi padre fue marinero y porque muchas de mis convicciones están muy ligadas a figuras veracruzanas, mi pensamiento liberal, a don Jesús Reyes Heroles, mi comprensión y admiración por los temas antropológicos, pues al legado de Gonzalo Aguirre Beltrán, y así puedo citar a muchos, pero también mi vinculación con el romanticismo y la bohemia, pues es indispensable. En cualquier bohemio, cualquier bohemia mexicana, pues el tronco larista, no puede uno ser un verdadero bohemio mexicano o bohemia sin tener una gran vinculación con el Flaco de Oro, don Agustín Lara. Sin lugar a dudas. Y bueno, Veracruz también, además de estos temas académicos, lúdicos, históricos, que le dan una trascendencia particular a esta entidad, Veracruz es políticamente fundamental. Podríamos mencionar que decisivo y seguramente será decisivo en el proceso electoral que está pues ya concluyendo, que nos resta ir el domingo a votar. Lleva usted, senadora, pues varios meses haciendo trabajo político en Veracruz. ¿Qué ha encontrado en el estado en este tiempo que ha estado usted pues reuniéndose con diferentes sectores, con diferentes personas? Pues en primer lugar, la decisión de participar, que creo que es lo más importante en una sociedad, en una población. Pasar del estado inerte o del estado
contemplativo o de observadores a la decisión activa, al compromiso con la participación. Y creo que hay un gran entusiasmo a lo largo y ancho de ese gran territorio veracruzano, desde Pánuco, desde Tamalín, desde la zona más al norte de Veracruz hasta la zona más al sur, los municipios del entorno de Coatzacoalcos, en fin, todo Veracruz está interesado en el proceso electoral y hay la decisión de las y de los veracruzanos de recuperar el tiempo perdido, de transformar su realidad, logrando que el Estado tenga un buen gobierno. Y eso me da mucho gusto porque creo que es tiempo de que existan mejores oportunidades para el Estado de Veracruz y eso supone sin duda que con un mejor gobierno puedan generarse las posibilidades de mejor aprovechamiento de los recursos extraordinarios, de los extraordinarios recursos naturales que tiene el Estado. He encontrado un Veracruz en pie de lucha, listo, dispuesto, con ganas de participar. Sí, senador, en este tema electoralmente Veracruz, bueno, pues ha dado las sorpresas en las dos últimas administraciones, es decir, ha habido alternancia en Veracruz, en un estado donde antes, bueno, no se daba esta situación. Podemos estar ahorita viendo un escenario similar a partir del próximo domingo con la votación. Mira, a mí me parece que ha habido una campaña de la Alianza Fuerza y Corazón por Veracruz que ha venido creciendo en el tiempo, que tiene una línea en ascenso muy clara, gran participación en todos los eventos, pero sobre todo en la calle se percibe, la gente te dice que quieren que Pepe sea gobernador. Yo sí espero que haya una votación copiosa. Invito a todos y a todas quienes nos están escuchando a que salgan a votar, a que participen, a que tengan la decisión de con su voto definir el destino, su destino, porque en la realidad es que la vida de las instituciones también afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, espero que haya una gran participación, una copiosa presencia, y yo estoy convencida de que habrá alternancia en el gobierno local. Sin embargo, desde hace bastante tiempo, podríamos decir que por lo menos 2 años, hay una evidente intromisión del gobierno estatal y del gobierno federal también en la política electoral en Veracruz, lo cual pues se ha recrudecido obviamente durante el tiempo de campaña. Es dable afirmar que está en marcha una elección de Estado en todo el país, pero particularmente en Veracruz, que es una de las joyas de la corona, pues particularmente por su gran padrón electoral. Hay pues el riesgo de que ya se entrometieron durante las campañas, las precampañas, y no dudamos que se intenten entrometer el día de la elección, el próximo domingo. ¿Cómo hacerle frente a esta inequidad, a este uso ilegal de los recursos públicos para favorecer pues al partido oficial, al partido en el gobierno? Pues en el caso del uso ilegal de los recursos públicos, se han presentado denuncias y ante las evidencias deberán seguirse presentando con pruebas ante las autoridades electorales. Y para la jornada electoral, el mejor antídoto contra cualquier tipo de abusos o de pretensión de abusos es una votación masiva, que la gente salga a votar, que la gente defienda las casillas, que la gente cuide sus resultados, y es a lo que los exhortamos. La verdad es que la mejor defensa
de la democracia es que los propios demócratas la defiendan y así se tiene que actuar con consistencia, con seguridad, con valor civil, porque no es dable permitir abusos y mucho menos impunidad. Senadora, le pregunto a una de las mejores parlamentarias de este país, la importancia del voto de los ciudadanos para el poder legislativo, que va a ser primordial, que los veracruzanos sepan la importancia de conformar el próximo poder legislativo. Gracias, Mónica. Efectivamente, creo que las mexicanas y los mexicanos han ido aprendiendo que el poder legislativo sea un órgano verdaderamente autónomo en donde realmente se profundice en el análisis de las leyes, en el que el debate sea un debate de altura, que proporcione argumentos para que quienes escuchan el debate de los legisladores puedan comprender el significado y los alcances de las normas, de los artículos, pues se dan cuenta todos los ciudadanos que es muy importante el poder legislativo y que es muy conveniente que haya un poder legislativo que funcione con autonomía, que robustezca la capacidad de las comisiones de investigación, que realmente el órgano de la Auditoría Superior fiscalice para que no haya excesos, ni abusos, ni desfalcos a costillas de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Y en ese sentido, es muy importante que no solo valoren el voto por la presidencia de la República, no solo valoren el voto por el gobernador del estado, por los candidatos al poder ejecutivo federal o local, sino también sopesen la importancia del voto por los senadores, por los diputados, por los diputados locales. Veracruz está participando con una fórmula interesante. Miguel Ángel Yunes, quien ha sido alcalde de Boca del Río, quien tiene una experiencia importante en la gestión municipal, es un candidato propuesto por el Partido Acción Nacional, y en la segunda fórmula, la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien fue la primera mujer rectora de la Universidad Veracruzana. Por cierto, saludo a los egresados de la Universidad Veracruzana, casa de estudios que considero mi alma mater también, porque tuve oportunidad de estudiar un tiempo en sus aulas y admiro mucho a esta institución académica de gran jerarquía entre las universidades públicas de México, y la doctora Sara Ladrón de Guevara sin duda enriquecerá la plataforma del Senado con su conocimiento y su calidad. Entonces, son los candidatos a senadores de Fuerza y Corazón por México en el caso de Veracruz, y hay muy buenos candidatos y candidatas a diputados federales y a diputados locales. Así es que es muy importante que conozcan quiénes son los candidatos y que sepan que un órgano legislativo independiente, analítico, profesional es necesario para el equilibrio en México. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted de la situación actual de Veracruz, de acuerdo con lo que ha podido recoger en sus visitas a diferentes regiones del estado? ¿Cómo está Veracruz en este momento y por qué? Pues sería válido afirmar que hace falta un cambio. Pues en primer lugar, me parece que las condiciones de inseguridad tienen muy preocupadas a las familias de los y las veracruzanas. Me parece que las condiciones de seguridad en buena parte del estado, en las carreteras del estado, han reducido las posibilidades de movilidad de los veracruzanos y las veracruzanas intraterritoriales, que ya no se pueden desplazar con tranquilidad, y eso pues finalmente
limita la libertad que es uno de los valores consustanciales a la democracia y a las expectativas del género humano. Las personas somos personas precisamente porque somos libres. Por otro lado, es obvio que ha habido un gran abandono del campo. La política agropecuaria del gobierno federal en esta administración ha sido errática, ha sido muy contraria a los intereses de los medianos, pequeños productores. Desaparecieron programas tan importantes para los ganaderos como el FOGAN, como el respaldo para el mejoramiento genético, como el respaldo para el cambio de vaquillas. Prometieron muchas cosas y no las cumplieron, y por el contrario, como he afirmado, desaparecieron muchos programas. Y en el caso de la agricultura, ¿para qué decirlo? Limitaron profundamente el Procampo, desaparecieron la cerca, desaparecieron el seguro agrícola, los programas de apoyo a la comercialización. Ha costado muchísimo a los auténticos productores pequeños y medianos poder resistir. No le hacen caso a la sequía. Al desaparecer el Fonden, pusieron contra la pared a todas aquellas regiones que padecen riesgos climáticos de manera muy grave y insensible. Por ejemplo, con el huracán Otis se complicó el arribo de respaldo por la desaparición de Fonden, y en el caso del campo ya la puntilla fue desaparecer a la financiera rural, entregando a los campesinos y a los pequeños productores en manos de agiotistas y dejándolos sin financiamiento y sin apoyos a la comercialización. ¿Para qué decir de algo que están padeciendo en todo el país, no solo en Veracruz, pero que golpea mucho, sobre todo a las familias de escasos recursos, que es la ausencia, la escasez de financiamiento y de medicamentos? No hay medicamentos. No hay medicamentos en las clínicas del sistema de salud, no hay medicamentos en el Seguro Social, y ya no hablo de los medicamentos de enfermedades sofisticadas, en donde han sido criminales, como es el caso de la atención de niños con cáncer, en donde es increíble lo que ha sucedido, sino medicamentos en términos generales. Entonces, las pensiones que reciben los adultos mayores, nuestros abuelitos, la gente mayor, pues qué bueno que reciben esa pensión, pero resulta que toda se les va en comprarse los medicamentos que muchas veces no encuentran en el mercado, que se han encarecido mucho, y en pagar atención médica porque el sistema de salud está en crisis, y eso nos los han repetido. Y no me han tenido que decir, he transitado caminos que ya se volvieron surcos entre el pavimento de carreteras que antes eran perfectamente transitables. Me parece que se ha degradado la infraestructura en Veracruz, y que sobre todo por la inseguridad, por la ausencia de infraestructura de calidad, están perdiendo enormes oportunidades de que en esta etapa en donde mucha inversión está queriendo trasladarse a México, pues no vea que Veracruz es un espacio privilegiado, como lo es, porque dispone de agua dulce, y no se opta por Veracruz por las insuficiencias en seguridad y en infraestructura. Y el colmo es que, siendo una de las regiones con mayor existencia de agua dulce en México, haya municipios muriéndose de sed. El colmo es la escasez de agua en Jalapa. El colmo es que hay otras zonas de Veracruz que están padeciendo de agua potable por la incapacidad de planeación, de inversión y de manejo adecuado de los recursos naturales en Veracruz. Y desde luego, ¿para qué menciono la falta de protección del ecosistema y de la biodiversidad, que son extraordinarios en el estado?
y el debilitamiento de un sistema educativo que a todos los mexicanos nos tenía orgulloso, porque la educación en Veracruz y los maestros, el magisterio veracruzano, es timbre de orgullo, pero he escuchado a los maestros con muchos problemas y desde luego les expreso toda mi solidaridad. Senadora, pues bueno, usted ha detallado ya muchos problemas que están aquí presentes y en este tiempo de campañas que ya acaban este día. Hay un pendiente con Veracruz muy importante. Veracruz tiene termoeléctricas, tiene nucleoeléctricas y resulta que ahora ya también hay apagones, hay zonas del puerto de Veracruz que tienen varios días con los apagones, afectan a los negocios. Cada vez son más frecuentes estas pérdidas, estos apagones, y bueno, pues en Tabasco, por ejemplo, les condonaron pagos, les bajaron tarifas, y Veracruz, que es generador de energía, realmente, bueno, pues está olvidado. Tú lo has dicho, Mónica. En la política energética, la verdad es que ha existido un tratamiento muy inequitativo para Veracruz en relación a otras zonas del sur y del sureste mexicano, además de que hay una ausencia de planificación, una estrategia consistente y de fondo que garantice no solo el suministro cotidiano de energía para toda la población que resulta indispensable, sino una estrategia de prospectiva, de producción del número de kilovatios y de megavatios que se requieren para el despegue industrial indispensable de varias regiones de Veracruz. De nada sirve que tengan esa portento que es el puerto de Veracruz y su importancia en el Golfo, de que el puerto de Tuxpan se pueda convertir en el puerto más cercano al sur de Estados Unidos y con la carretera, con la autopista, que por cierto, cuando era yo presidente de la Cámara, reunimos a los diputados veracruzanos y a los diputados poblanos para desde la Cámara hacer la transferencia de los recursos que permitieran la conclusión de la autopista, pues eso abre el espacio para que la región norte de Veracruz y Tuxpan sean una gran potencia de parques agroindustriales e industriales, pero eso requiere una política energética, una estrategia energética inteligente de inversión y de respaldo, y ahí se evidencia cómo no había tal interés, tal amor por Veracruz, porque si estaban en la cartera donde podían apoyar a Veracruz desde entonces, donde podían renegociar tarifas eléctricas en favor de los veracruzanos, donde podían canalizar un programa de prospectiva, de desarrollo energético de Veracruz, y no se hizo, pues qué casualidad que solo cuando se tienen ambiciones personales es cuando se piensa en Veracruz. Así es, hubo una deficiente tutela del sector energético durante todo el sexenio, que queda evidenciada en esto que nos acaba usted de mencionar, pero también hay señalamientos por presuntos actos de corrupción desde esa misma secretaría, una refinería que no refina nada, que su costo se triplicó y que se triplicó casi al mismo nivel que las propiedades inmobiliarias de quien fue su titular, la titular de la Secretaría de Energía, y que hoy busca la gobernatura de Veracruz con total desparpajo. Pues ya le corresponderá a las veracruzanas y a los veracruzanos revisar esa realidad. Ya le corresponderá a las veracruzanas y a los veracruzanos ejercer con plena libertad y con un genuino compromiso por cuidar a su tierra, optar por un veracruzano de verdad. Muy bien, pero quien gobierna Veracruz tiene que conocer Veracruz a fondo, no solo recorrer los 212 municipios. ¿Usted estará de acuerdo conmigo? Pues claro que estoy de acuerdo, Mónica. Las personas que conocemos Veracruz, pero sobre todo que amamos Veracruz, tenemos conciencia de que esta entidad federativa maravillosa merece un buen gobierno.
merece un buen gobierno. Ustedes que me escuchan merecen un buen gobierno, pero conquístenlo el 2 de junio votando acertadamente. Senadora, ya pues se llegó al final de las campañas, hasta el final se estuvieron manejando cualquier cantidad de encuestas que en realidad ya no sabemos si son encuestas o meros instrumentos de propaganda, pero se busca tanto a nivel federal como a nivel local, a nivel estatal, infundir cierta percepción. Obvio, desde el oficialismo, la percepción de que está todo decidido. Incluso las dos candidatas, la candidata presidencial y la candidata a la gubernatura, han referido que la elección es un trámite. ¿La elección es un trámite, senador? Creo que uno de los problemas de las campañas en esta época es que más que convocar a la reflexión sobre los problemas, a la profundización sobre las soluciones, se ha abundado en descalificaciones y en la simplificación y en frases publicitarias. Desde luego que esta elección es un momento de cita con la historia. Es un momento en donde los próximos 6 años pueden ser definitorios para el destino nacional y estoy segura que para el destino de Veracruz. Veracruz no resiste más 6 años de mal gobierno. 6 años en donde en lugar de un conocimiento a profundidad que permita adecuada gobernanza, pleno despliegue del potencial de la entidad federativa, proyección para generar empleos y para aprovechar todos los recursos existentes y generar el espacio que merece Veracruz, su ecosistema y el talento de sus jóvenes, de sus hombres y de sus mujeres, con los programas agropecuarios, que tienen todo, hombre, son gigantes en la producción de caña, gigantes en la producción de café, gigantes en la producción de cítricos, gigantes en la producción ganadera, tienen producción de miel, tienen producción de vainilla, donde se originó el hule, donde se originó el cacao. Bueno, en fin, es extraordinario Veracruz. Yo les decía a los veracruzanos, están en medio del paraíso, pero no lo saben, porque como siempre están en el paraíso, ya ni cuenta se dan. Ahora, un paraíso con mucho calor. La pesca, el horizonte pesquero, el horizonte de sus costas, la posibilidad de desarrollar el mar, el turismo. Bueno, ¿qué les digo a los veracruzanos? Pero, ¿qué les hace falta? Un buen gobierno. Y eso no se resuelve solo con un trámite, se resuelve con la reflexión, con la convicción y con la voluntad. La voluntad de votar con libertad y con valor civil. Y yo, bueno, retomo las palabras de Aurelio que hablaba de, pues hay el temor de una elección de Estado, se ven visos por ahí de temor de parte del partido en el gobierno, del día de la elección. Senadora, ¿usted está convencida que el salir a votar es la única solución, es decir, masivamente, sin miedo, que es lo que muchos veracruzanos tienen, miedo por la inseguridad? La burocracia tiene miedo porque los están presionando muchísimo para ir en el sentido del partido en el gobierno. Pero de Veracruz fue Yanga, hombre, que rompió el miedo y transformó en libertad lo que eran condiciones oprobiosas. En Veracruz hizo la defensa heroica del puerto que cambió la historia de México. Veracruz ha dado muestras con las luchas cañeras y con las luchas obreras de que es un pueblo de gente muy valiente. No me salgan con que los veracruzanos del siglo XXI tienen temor, por favor. Está en sus manos, está en sus manos. Además, ni les pueden
quitar los programas sociales a quienes sean beneficiarios de programas sociales, porque los programas sociales están establecidos en la ley, en la Constitución, y los establecimos precisamente en mi legislatura para que no pudieran chantajear a nadie, y a quienes son trabajadores al servicio del Estado no pueden limitar su libertad de votar como lo deseen. Entonces, por favor, no se les olviden quiénes son. Son los veracruzanos y las veracruzanas. Los mexicanos hemos estado orgullosos en muchísimos momentos de ustedes. Estén como son ustedes, recupérense a sí mismos. ¿Cómo van a permitir que Veracruz no sea para los veracruzanos? No lo puedo creer, Mónica. Senadora, pues ya para concluir, para que pues usted pueda continuar con sus actividades, preguntarle, plantearle, ¿qué es lo que se está jugando el país, lo que se está jugando Veracruz en particular en la elección del próximo domingo? Sobre todo ante los embates del régimen autoritarios a todas luces. Pues creo que lo hemos venido diciendo. El destino de los próximos años en una elección en donde por primera vez se ha expresado por parte de una de las fuerzas políticas que compiten que se trata de un cambio de régimen y la posibilidad de que las instituciones democráticas se perfeccionen y se consoliden. Es una elección muy importante en defensa de nuestras libertades. Senadora, muchísimas gracias. Le queremos agradecer pues encarecidamente que nos haya otorgado este tiempo para charlar. Y pues bueno, ya el domingo estaremos viendo cuál fue el resultado de la verdadera encuesta, ¿no? Está en sus manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. Hasta Gracias. luego y buenas noches a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.